mejor versión no es un sueño, es una decisión. Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de textos fascinantes que exploran 4 ideas japonesas que de repente están por todas partes: Ikigai, Kaizen, Shinrin-yoku y Kintsukuroi. La idea hoy es meternos a fondo para ver qué hay de verdad en todo esto, ¿no? O sea, ¿son solo conceptos exóticos que suenan bien en redes sociales o realmente nos ofrecen herramientas para navegar este ritmo de vida tan acelerado que llevamos? Es una pregunta clave, porque lo que proponen las fuentes que analizamos es que no son ideas aisladas. Juntas, forman una especie de kit de herramientas para el crecimiento personal. Y lo fascinante es cómo cada una aborda una faceta distinta de la vida, casi como si fueran 4 capítulos de un mismo manual para vivir, digamos, de forma más consciente. Exacto, un manual. Me gusta esa idea. Nuestra misión entonces es desempacar este manual. Vamos a ver qué significan estos conceptos más allá de la traducción literal. Y bueno, cómo se entrelazan. Vamos a desglosar esto. El mapa que trazan es bastante claro. Ikigai nos da el propósito, el porqué. Kaizen nos da el proceso, el cómo. Shinrin-yoku nos ofrece la conexión con nuestro entorno para sanar, y Kintsukuroi nos enseña a aceptar la imperfección de nuestro viaje. Es un recorrido muy completo, la verdad. Dale, arranquemos por el que quizá es el más famoso y, como veremos, el más mal interpretado: Ikigai. Siempre lo escucho traducido como la razón de ser, o eso que te hace saltar de la cama por la mañana. Las fuentes lo conectan mucho con la gente más longeva de Japón, ¿verdad? Sí, y es un punto crucial. No lo asocian a vivir más años porque sí, sino a vivir mejor, a mantener una energía vital que te mantiene funcional y con propósito sin importar la edad. Pero es justo aquí, en la definición de ese propósito, donde la versión occidental se desvía por completo del original. A ver. Porque yo, como muchos, tengo en la cabeza el famoso diagrama de Venn, esos 4 círculos que se cruzan. Lo que amas, en lo que eres bueno, lo que el mundo necesita y, el más importante para muchos, por lo que te pueden pagar. Y se supone que el Ikigai es esa pequeña y mágica intersección en el centro. Pues prepárate, porque aquí es donde uno de los textos me voló la cabeza. Afirma, de manera bastante tajante, que ese diagrama que hemos visto hasta el cansancio en libros de autoayuda y charlas TED es básicamente un invento occidental. ¿Cómo? Sí, un emprendedor español llamado Andrés Usuñaga lo creó en 2011, inspirado en otros conceptos, pero no tiene una conexión directa con el concepto japonés original de Ikigai. ¿En serio? O sea que si le muestro ese gráfico a una persona mayor en Okinawa, probablemente no tendría idea de qué le estoy hablando. Es muy probable que no lo reconozca como Ikigai. Los textos son muy claros al señalar las 3 grandes confusiones que genera esa versión. Primero, nos hace creer que el Ikigai tiene que ser una misión grandiosa, casi heroica. En Japón, puede ser algo tan simple como cuidar tu jardín, perfeccionar una receta o reunirte con tus amigos para jugar al Go. Claro. Le quita toda esa presión de tener que salvar el mundo para tener un propósito. Tiene sentido. Y la segunda confusión. El verdadero Ikigai se encuentra más en la comunidad, en la familia, en sentirte útil, ¿viste? Independientemente de la compensación económica. Entiendo. Y la tercera debe ser bueno en algo, que también puede ser paralizante. La idea de que si no eres un experto no puedes tener un Ikigai. Justamente, tiene que ver mucho más con el proceso y el crecimiento personal que con el dominio de una habilidad. Se trata de la alegría que encontrás en la práctica, no de la medalla que te cuelgan al final. Ok, entonces, si tiramos el diagrama a la basura, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo describen las fuentes el verdadero Ikigai? Bueno, lo describen a través de 5 pilares, que son mucho más, digamos, orgánicos. El primero es empezar de a poco. No buscar una transformación de la noche a la mañana, sino apreciar los pequeños pasos. El segundo es liberarse, que es aceptarse como uno es, sin las máscaras sociales que todos llevamos. Eso ya suena más alcanzable. Aceptación en lugar de perfección. Me gusta. Exacto. El tercero es armonía y sostenibilidad, que significa que tu propósito no puede existir en un vacío. Debe estar en equilibrio con la gente que te rodea y con tu entorno. El cuarto es uno de mis favoritos, la alegría de las cosas pequeñas.
Las fuentes mencionan el simple acto de disfrutar una taza de café por la mañana. Ese pequeño ritual puede liberar dopamina y reforzar un estado mental positivo para todo el día. Totalmente. Es un ancla. Y el quinto pilar que mencionan es estar aquí y ahora. Encontrar la plenitud en el proceso mismo. Como dicen, escribir un poema aunque nadie lo lea, o tocar una canción solo para ti. El gozo está en el hacer, no en el resultado o el aplauso. Y esto no es solo filosofía bonita, ¿eh? Tiene un impacto biológico medible. Hay un estudio que se cita varias veces que es realmente revelador, de la Universidad de Tohoku. Siguieron a casi 55,000 personas durante 7 años. La conclusión fue, contundente. La gente que reportaba tener un Ikigai mostraba una salud física y mental significativamente mejor. Eso me parece fascinante, porque estamos acostumbrados a pensar que la motivación es puramente psicológica. Pero aquí las fuentes presentan evidencia de que tener un propósito, por pequeño que sea, te protege literalmente a nivel físico, reduce el estrés, te conecta más socialmente. Y previene lo que uno de los textos llama el vacío de la jubilación. Si tu único Ikigai es tu trabajo, cuando te retiras, te quedas sin motor. Por eso es vital cultivar pequeños Ikigai en pasatiempos, en la comunidad, en la familia. Tener varias fuentes de propósito que te den energía cada día. ¿Entendido? El Ikigai es como encontrar nuestro norte, nuestra brújula interna. Pero una vez que la tienes, el gran reto es cómo caminar hacia allá sin abrumarse, sin querer llegar en un solo día. Me imagino que ahí es donde entra el segundo concepto, el Kaizen, ¿no? Como el mapa para ese viaje. Es la conexión perfecta. Si Ikigai es el qué, Kaizen es el cómo. La mayoría lo asocia al mundo corporativo, a Toyota, y es correcto, pero su aplicación es universal. La palabra se descompone en Kai, cambio, y Zen, bueno, o sea, mejora continua. La clave está en la palabra continua. Me encanta una comparación que hacen en el material. Dicen que la mentalidad occidental a menudo es, si no está roto, no lo arregles. Claro. En cambio, la filosofía Kaizen es, hazlo mejor aunque no esté roto. Es una actitud de proactividad constante, de buscar siempre pequeños ajustes. Y todo nace de una necesidad práctica. El texto explica que en Toyota, después de la guerra, el ingeniero Taiichi Ohno necesitaba optimizar la producción al máximo. Su objetivo era eliminar el muda, la palabra japonesa para despilfarro o desperdicio. Desde el tiempo de espera hasta los movimientos innecesarios de los trabajadores. Exacto, todo eso. Y la genialidad fue crear un sistema para combatir ese despilfarro. Ahí es donde surgen las famosas 5 S's, que es quizás la parte más práctica del Kaizen que podemos aplicar hoy. Sí, eso es súper aplicable. Totalmente. Son 5 pasos para organizar cualquier espacio o proceso. El primero es Seiri, clasificar. Básicamente separar lo útil de lo inútil y deshacerse de lo que sobra. El segundo es Seiton, organizar. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. La idea es que todo esté accesible y lógico para que el trabajo fluya sin interrupciones. El tercero es Seiso, que es limpiar, mantener el espacio impecable. El cuarto, Seiketsu, estandarizar, crear hábitos y rutinas para que los 3 primeros pasos se mantengan en el tiempo. Y el último, y quizás el más difícil, es Shitsuke, la disciplina para mantener el sistema vivo y no volver a los viejos hábitos. Lo interesante es cómo esto trasciende la fábrica. Podemos aplicar las 5 S's a nuestro escritorio, a la cocina o incluso a nuestro escritorio digital, que suele ser un caos de archivos y correos. Espera, aquí tengo una pregunta. Entiendo el concepto para una fábrica de Toyota, donde la eficiencia es dinero, pero aplicarlo a mi vida diaria, ¿no corre el riesgo de convertir mi casa en una oficina y quitarle toda la espontaneidad y, no sé, el desorden creativo? Es una muy buena pregunta, y las fuentes sugieren que no se trata de una rigidez militar. El objetivo de eliminar el muda en tu vida no es para que tu sala parezca una línea de ensamblaje. Claro. Claro. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. No es orden por el orden, es orden para la libertad. Ok, entonces tenemos nuestro propósito con Ikigai y un método de mejora continua con Kaizen. Pero ambos requieren energía, resiliencia. El material luego nos lleva a 2 conceptos que se sienten más centrados en la sanación y la recuperación, ¿cierto? Sí, es como si el manual nos dijera, para mantener este camino, necesitas recargarte y saber cómo lidiar con las heridas.
Y el primer método de recarga es el Shinrin-yoku, que se traduce literalmente como baño de bosque. Un concepto precioso. Y los textos insisten en que no es simplemente hacer senderismo o salir a correr por el parque. Es algo más profundo, una inmersión sensorial. Exacto. La práctica consiste en caminar sin rumbo fijo por un bosque, dejando el celular guardado y enfocándose en activar los 5 sentidos. ¿Qué hueles? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Cómo se siente la corteza de un árbol? Es una meditación en movimiento. Uno de los textos menciona un término que me impactó: trastorno por déficit de naturaleza, acuñado por Richard Lowe. Sí, lo leí. Describe cómo nuestra desconexión del mundo natural, sobre todo en los niños, está ligada a mayores niveles de ansiedad, TDAH y depresión. Y lo fascinante es que el Shinrin-yoku no es solo una cura psicológica para ese déficit. Las fuentes presentan evidencia científica de que el bosque nos cura a nivel físico. Aquí es donde la ciencia se pone muy interesante. El material explica que los árboles, en especial las coníferas como pinos y cedros, liberan al aire unos compuestos orgánicos volátiles llamados fitocidas. Son en esencia los aceites esenciales del árbol, su sistema inmune para protegerse de insectos y bacterias. Un momento, a ver si entendí bien. ¿Me estás diciendo que el simple hecho de oler el aire del bosque puede activar las células que combaten tumores en mi cuerpo? Suena casi a ciencia ficción. ¿Qué tan sólidos son los estudios que citan las fuentes? Son bastante sólidos. Citan principalmente el trabajo del profesor King Lee en Tokio, un inmunólogo que ha dedicado su carrera a esto. Sus estudios, publicados en revistas científicas revisadas por pares, demuestran que cuando inhalamos estas fitocidas, la actividad de nuestras células NK, o Natural Killer, aumenta significativamente. Estas células son la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune contra tumores e infecciones virales. O sea que, literalmente, el bosque está fortaleciendo nuestro sistema inmunológico con cada respiración. Es increíble. Y no solo eso. Los mismos estudios mostraron que pasar tiempo en el bosque reduce drásticamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y de adrenalina, mejora el sueño, baja la presión arterial. Es como si nuestro cuerpo estuviera biológicamente programado para sanar en la naturaleza. El bosque nos da una dosis de medicina real y medible. De la sanación física que nos da el bosque, el material nos lleva a otro tipo de sanación, una más emocional, que tiene que ver con nuestras propias roturas y cicatrices. Hablemos del kintsukuroi. O kintsugi, como también se le conoce. Es el arte de reparar cerámica rota usando una laca especial mezclada con polvo de oro, plata o platino. La filosofía detrás es radicalmente opuesta a la nuestra. En lugar de ocultar la grieta, se la resalta. La pieza no solo vuelve a ser funcional, sino que se considera más bella y valiosa precisamente por haber estado rota. Es una metáfora potentísima para la vida. Esto me recuerda a la frase, lo que no te mata te hace más fuerte, pero con una capa de belleza añadida, ¿no? No se trata solo de sobrevivir a la fractura, sino de exhibirla con orgullo. Me parece una idea muy liberadora en un mundo como el de Instagram, donde todos intentan proyectar una vida perfecta y sin fisuras. Totalmente. Las fuentes lo conectan directamente con otro concepto estético japonés clave, el wabi-sabi. ¿El wabi-sabi? Es la capacidad de encontrar belleza en la imperfección, en lo transitorio, en lo incompleto. Es apreciar la pátina del tiempo en un objeto, la simetría de algo hecho a mano. El kintsukuroi es, en la práctica, la aplicación del wabi-sabi a nuestras propias vidas. Es un cambio de mentalidad brutal. En lugar de ver nuestros fracasos, nuestros traumas o nuestras cicatrices como debilidades que hay que esconder, verlos como parte de nuestra historia. Y no solo como parte, sino como la parte que nos da profundidad y carácter. Esas líneas doradas en la cerámica son un mapa de su historia y demuestran su resiliencia. De la misma manera, nuestras cicatrices físicas y emocionales cuentan la historia de las batallas que hemos superado. Es una forma de sanar que no busca borrar el pasado, sino integrarlo, honrarlo y, de hecho, embellecerlo. Entonces, si unimos todas las piezas del rompecabezas, el cuadro que emerge es bastante coherente. Ikigai nos da una brújula, un propósito. Kaizen nos da el método para avanzar hacia ese propósito. No con saltos heroicos que nos agotan, sino con la disciplina de los pequeños pasos diarios.
Shinrin-yoku nos recuerda que para mantener esa disciplina necesitamos desconectar y recargar las baterías en el único lugar que, como hemos visto, nos sana a nivel celular, la naturaleza. Y finalmente, Kitsukuroi nos prepara para el viaje real, que nunca es una línea recta. Nos enseña a aceptar y hasta a valorar las caídas, las roturas y los fracasos, entendiendo que son esas imperfecciones las que al final nos hacen únicos y valiosos. El hilo que parece unirlo todo es un enfoque radical en el proceso, no en la perfección. Aceptar el flujo constante de la vida. Exactamente. Ninguna de estas filosofías busca un estado final y perfecto. El Ikigai puede cambiar. El Kaizen nunca termina. El bosque siempre es distinto y nuestras cicatrices siempre estarán ahí. Se trata de encontrar significado y belleza en ese movimiento constante, con sus mejoras graduales y sus hermosas imperfecciones. Hay una idea final en los textos que se me quedó grabada. Para encontrar nuestro Ikigai, una de las fuentes sugiere un método que me recordó muchísimo al de Marie Kondo. Prestar atención a lo que nos enciende una chispa de alegría. Y eso me deja con una pregunta para reflexionar. Si aplicáramos ese filtro no solo a los objetos que tenemos en casa, sino a todo lo demás, a nuestras rutinas, a nuestros compromisos, a las personas con las que pasamos el tiempo, ¿qué actividades y conexiones son las que realmente nos encienden esa chisca? Y, siguiendo esa lógica, ¿de qué podríamos desprendernos con gratitud para hacer más espacio para nuestra verdadera razón de ser?